Dios les bendiga, amados hermanos, bendiciones para todos, bienvenidos a esta reunión en línea. Le damos gracias al Señor que una vez más nos permite poder adorarle, poder alabarle con todo nuestro corazón y estar unidos en su bendito nombre. De eso se trata, que una vez más podamos estar unidos, buscándole y rogándole que Él nos envíe esa palabra que ya tiene preparada para todos nosotros. ¿Qué le parece si hacemos una oración juntos y le pedimos al Señor su asistencia, su ayuda? Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te adoramos, Señor, en esta hora, te exaltamos, Padre nuestro, te damos gracias, bendito Señor, porque este privilegio que nos das de poder estar reunidos en tu bendito nombre. Te ruego, Señor, que tú tomes el dominio, el control de este instante, de este momento, de esta transmisión, que podamos, Señor amado, profundizar en las Escrituras en esta hora bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Que no nos falte esa guía, Señor amado, que no nos falte esa dirección divina, que no nos falte esa unción que necesitamos para recorrer las Escrituras y ser edificados de manera especial. Confiamos con todo nuestro corazón en el poder maravilloso de tu bendita palabra. Te rogamos que ese poder nos alcance en esta hora, esté alcanzando cada hogar, cada familia. Señor amado, hay familias que están reunidas, hay hermanos que están conectados, hijos, hijas tuyas que en una tarde como esta dijeron: voy a apartar este tiempo para adorar a Dios, voy a apartar este tiempo para congregarme. Señor, yo te ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tu bendición les alcance a cada uno de manera especial, Señor. Y esa unción poderosa que esté levantando al caído, esa unción poderosa, Señor amado, que esté libertando a aquel que está atravesando dificultades, Señor amado, aquel que está atravesando dificultades en su salud, Padre Santo. Mueve tu mano poderosa en estos días, bendito Señor. Quita de tu pueblo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Quita toda enfermedad, todo ataque de parte de las tinieblas, todo lo que se ha gestado en el corazón mismo, las entrañas mismas de las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús. Revierte esa situación, bendito Señor. Más allá de lo que digan los estudios, las biopsias, los análisis, creemos en ti, Señor. En ti hemos confiado. Ponemos todo bajo tu dominio, todo bajo tu control, Señor, y confiamos con todo nuestro corazón que por esas llagas que tú padeciste, sufriste, Señor amado, todos nosotros hemos sido curados. En el nombre poderoso de Jesús, que fluya tu bendición, que alcance tu sanidad a los hogares, Padre amado. En el nombre de Jesús, trae libertad al oprimido. En el nombre de Jesús, abre las puertas de las cárceles espirituales donde muchos puedan encontrarse en estos días, Señor amado. Que haya paz, haya libertad, haya unión familiar en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, ordena los pasos de todos aquellos que te busquen en esta hora, amado Señor, y háblanos a través de tu bendita palabra. Te ruego que tú te valgas, Señor amado, de estos vasos de barro que estamos aquí llevando adelante esta transmisión para que tu bendición alcance a muchos, Padre. Te damos gracias y confiamos sin temor a equivocarnos que tu palabra no volverá vacía, sino que hará la obra maravillosa por la cual tú la envías en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué lindo, gloria a Dios. Vamos a avanzar en las Escrituras en esta tarde. Yo quisiera que pudiéramos detenernos en este día en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar algo maravilloso. Mire, a partir del versículo 4, el título es La tentación de Jesús. Usted conoce la historia seguramente, ¿verdad? Que el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, usted sabe que el Señor Jesús salió en victoria de esa tentación, ¿verdad? Y luego, dice a partir del versículo 17, luego que salió en victoria de esa prueba que le tocó vivir, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Esto fue tremendo, ¿no es cierto? Tremendo porque, mire, fíjense, cuando comienza el ministerio de nuestro Señor, ¿verdad? Esa prédica era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no es cierto? Gloria a Dios.
Y qué maravilloso, porque dice que a través de esa prédica, a través de los milagros, prodigios que él realizaba, dice el versículo 24, se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, gente de Decápolis, gente de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y yo quiero hacer referencia exactamente a partir de este momento, ¿verdad? El momento en que mucha gente, una multitud, comenzó a seguirlo, ¿no? Como lo vemos aquí, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán. Entonces, mire lo que dice el capítulo 5, en donde encontramos un sermón impresionante que nuestro amado Señor Jesucristo ha extendido y lo extiende hacia todos nosotros en una noche como esta. Dice, viendo la multitud, esa multitud que le seguía, esa multitud que iba detrás de él, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y aquí quisiera hacer un alto, ¿no? Porque nosotros vemos que en el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas, vemos la dicha, ¿no? Porque eso significa bienaventurado, dichoso, ¿no es cierto? La dicha de aquellos que recuperan algo que Dios tiene para ellos y algo que les pertenecía. ¿Amén? Ahora vemos, es algo interesante esto, porque vemos que en este sermón muchos al recibir la palabra comenzaron a cambiar de estado, de situación, empezaron a cambiar, ¿verdad? Empezaron a experimentar algo nuevo. Entonces, de repente, si nosotros en este año de la recuperación abordamos el Sermón del Monte y estamos diciendo que es algo maravilloso porque encontramos en esta prédica, hermano mío, ¿verdad? Hay recuperación dentro del Sermón del Monte. Y si nosotros, yo busqué la definición exacta de la palabra recuperación. Y la palabra recuperación significa vuelta de una persona o cosa a su estado normal, después de atravesar una situación negativa. Vamos a repetirlo. Vuelta de una persona o cosa a su estado normal, después de atravesar una situación negativa. Entonces, fíjense, aquí nosotros vemos, recorriendo los distintos versículos de este Sermón del Monte, vemos la condición de aquellos que estaban siguiendo a Jesús, que puede ser la misma condición que podemos tener nosotros hoy. Entonces, fíjense que vemos tremendo a los pobres, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre, es tremendo. Y o sea, distintas, los que padecen persecución, los que lo vituperan, bueno, o sea, distintas situaciones que obviamente los afligía, obviamente los estaba atacando de alguna manera. Y fíjense que es tremendo porque comienza a enseñar nuestro amado Señor Jesucristo y le dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí comienza a hacer referencia a algo muy importante, porque pobres había unos cuantos por aquí que lo seguían a Jesús, ¿verdad? Pero no se refirió a la pobreza, a lo material, ¿no es cierto? Que cada uno podía llegar a tener alguna carencia, sino que hablaba de la pobreza en el espíritu y que iban a tener, ¿no?, una bendición a causa de alcanzar esa pobreza. Ahora es tremendo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pero alcanza pobreza, ¿qué bendición puede llegar a tener? Sin embargo, aquí lo que está hablando el Señor es muy importante. Miren, hermanos míos, fíjense, Mateo 5, vamos a buscar Mateo 5, pero en otra versión, por favor. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, Mateo 5:3 exactamente, que es donde empieza las bienaventuranzas. Mire qué interesante lo que nos dice acá y vamos a ver si podemos meditar un instante sobre esto. Mateo 5:3 dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece, gloria a Dios. Entonces, fíjense que esto es muy importante, hermanos míos.
Aquí tendríamos que hacer un alto y meditar un instante, ¿no?, sobre lo que la palabra del Señor nos dice a todos nosotros. El Señor en la palabra nos dice claramente que hemos estado en la escuela del Padre. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque fíjense allí en Juan capítulo 6, el Señor nos habla de que algunos fueron enseñados por el Padre, ¿verdad? Y los que aprendieron de Él, son los que luego van a Jesús. Ahora, parecería una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué digo que parecería una contradicción? Porque sabemos que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en San Juan 6 nos dice justamente que todo aquel, si el Padre no lo lleva a Cristo, no llega. A ver, vamos a buscarlo, gloria a Dios. Acompáñenme, vamos a buscarlo, vamos a leer la Biblia, ¿qué les parece? El Señor es bueno. Si nos vamos al capítulo 6 de Juan, mire, gloria a Dios, el Señor es maravilloso. Acompáñenme al capítulo 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí, esto lo dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Ahora presta atención a esto. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, fíjense, todo aquel que oyó al Padre y viene a mí, fue porque aprendió del Padre. Y aquí tenemos que comprender que hubo un tiempo, sabemos que nosotros los hombres somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Cuando, fíjense, el Señor es el Padre de los espíritus y que aquel que ha creado a los espíritus. Cuando nosotros atravesamos la dimensión de esta tierra, la puerta dimensional fue el vientre de nuestra mami, porque allí se nos dio vida aquí sobre esta tierra. Allí en el vientre de nuestra mami se nos ha provisto de un cuerpo y se nos ha provisto de un alma. Pero el espíritu lo envió el Padre. Entonces nosotros tenemos que comprender que el espíritu estaba con el Padre. Y el espíritu que aprendió antes en la preexistencia, estamos hablando, o sea, de la existencia nuestra aquí en la tierra, ¿verdad? Porque aún leyendo el libro de Job podemos ver que nuestra existencia data mucho más atrás del día que nacimos aquí, ¿verdad? Entonces, veamos algo que es interesante. Estuvimos con el Padre en calidad de espíritu, no en cuerpo, no en alma, en calidad de espíritu. Estuvimos en calidad de espíritu con el Padre. Y el Padre, qué tremendo, ¿no? Porque fíjense si meditamos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Ustedes la recuerdan? La parábola del hijo pródigo, cuando habla del hermano mayor, ¿verdad? El hermano mayor, el padre le dice al hermano mayor, todo lo que tengo es tuyo. Mire qué interesante. Si vamos a nuestro Señor Jesucristo, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, nosotros estuvimos con el Padre y todo lo referente al Padre era nuestro. Llegamos a esta tierra en calidad de espíritu, pasamos por la puerta dimensional del vientre de nuestra mami y comenzamos un peregrinaje en esta tierra. En este peregrinaje, el Señor hace un llamado a nuestra vida, nos rocía con su sangre preciosa, comienza un proceso en nuestra vida para que le reconozcamos, para que le seamos útiles, cumplamos un propósito aquí en la tierra y luego regresemos al Padre. Obviamente, el cuerpo va a quedar acá, porque dice que ni carne ni sangre puede heredar el reino de los cielos. Entonces, de ahí que nosotros entendemos que cuando alguien, ¿no?, deja de existir aquí en la tierra, no así allí en los cielos, porque vuelve el espíritu al Señor que lo creó, al dueño de los espíritus. Bueno, basándonos en esto, si nosotros estuvimos con el Padre, el Hijo, tiene todo lo del Padre. Entonces, si ahora nos vamos al Sermón del Monte, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, fíjese que esto es tremendo, porque acompáñenme a Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Mateo 5, versículo 3.
¿Qué dice esta versión maravillosa? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta, porque nosotros necesitamos entender de qué se trata esto de ser pobre en el espíritu. Obviamente está hablando a la humildad, por supuesto, la humildad allí está en primer lugar. Pero acá dice algo interesante, se dan cuenta de la necesidad que tienen de ¿quién? De Dios. Entonces, esto es bien tremendo porque aquí hay algo para recuperar, ¿no? Cuando atravesamos el versículo 3 del capítulo 5, aquí hay algo para recuperar. Y esa recuperación de este tiempo, de este año de la recuperación, ¿de qué se trata? De la revelación, que se nos revele, que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos del Señor. Fíjense, bueno, pastor, pero eso no chocolate por la noticia, porque de repente todos sabemos que necesitamos a Dios. Sí, todos sabemos que necesitamos a Dios, pero todos nos olvidamos fácilmente de eso. Y esto debemos reconocerlo, si no lo haríamos seríamos muy necios. Lo que nosotros tenemos que comprender y ir alcanzando entendimiento, la pobreza en espíritu no es solamente la humildad, que es muy importante y que la necesitamos, no está en discusión, pero hay algo más, hay que darse cuenta de la necesidad que nosotros tenemos. Y fíjense que hay momentos donde tal vez la aflicción llegó a nuestra vida, pasamos un mal momento, bueno, hay angustias, hay dolores, qué sé yo, hay muchas cosas que más vale ni las recordemos. Pero hay circunstancias difíciles en la vida, ¿verdad? En esas circunstancias difíciles, ahí es como que nos damos cuenta que nosotros necesitamos al Señor. Ahora, yo creo que usted va a coincidir conmigo en que hay otros momentos que son los momentos de felicidad, porque los hay, obviamente que los hay. Hay momentos de prosperidad, de abundancia, momentos de éxito, momentos en donde las cosas nos van bien, y ahí es donde también nosotros tenemos que alcanzar la pobreza de espíritu. O sea, darnos cuenta que necesitamos de Él. ¿Amén? Esto es muy importante. Entonces, ser un pobre en el espíritu es lo que nosotros necesitamos. Es lo que el Señor a través del Sermón del Monte nos dice que tenemos que recuperar. Entonces, lo que tenemos que recuperar, siendo pobre en el espíritu, es justamente darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Amén. Gloria a Dios. Cuando comienza el día, muchos de nosotros a veces tenemos nuestra agenda, nuestros quehaceres, estamos pensando, hago esto, hago aquello, hago lo otro, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos del Señor, a veces dejamos de lado al Señor. Y muchas veces la velocidad, el tiempo, los apurones, vamos, venimos, y no nos damos cuenta que la Biblia nos dice que en vano trabajan los que edifican la casa si el Señor no está allí. Entonces es muy importante que nos demos cuenta, que recuperemos la revelación, ¿verdad?, de lo que significa pobres en el espíritu. Gloria a Dios. Ahora veamos Mateo 5, versículo 3, pero en TLA. Mire qué interesante esta versión. Téngame un poquito de paciencia, gloria a Dios. Mire, Dios bendice a los que confían totalmente en Él. No dice, Dios bendice a los que confían en Él. O bienaventurados los que confían en Él. No, dice, bienaventurados, o Dios bendice, a los que confían totalmente en Él, pues ellos formarán parte de su reino. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí vemos dos cosas para recuperar. Darse cuenta, revelación, y ¿qué más? Confiar totalmente, confianza en Dios. Y hermano, fíjense, si nosotros analizamos un poquito nuestro caminar en el Señor, nuestra vida, nuestro día a día, hay momentos en que tal vez esa confianza en el Señor no está en un 100%, ¿no? Hay momentos en donde a veces nos abraza la duda, hay momentos en donde es como que nos desconectamos un poquito y nos sumergimos un poco más en la realidad. Esto es bien tremendo, ¿no? Y fíjense que no es casualidad que de repente hoy, a través de los medios que tenemos, ya sea televisión, radio, internet, o sea, el bombardeo de información que tenemos es impresionante, ¿verdad? Porque toda esa información de la realidad, ¿no? Que no estamos negando la realidad, la realidad no se puede discutir, pero fíjense qué tremendo, porque esa realidad que nos bombardea
nos va sumergiendo en un plano en donde vamos a quedar desubicados vos y yo, porque muchas veces el hombre dice que en los últimos tiempos va a desfallecer el corazón de muchos a causa de las circunstancias que vamos a vivir. Entonces imagínense, hoy por hoy la primera noticia que recibimos casi al despertarnos cuando prendemos el noticiero, prendemos la radio, por lo que fuese, o abrimos la computadora o abrimos el teléfono, ahí vemos la cantidad de muertos que hubo, ¿no es cierto? Y esto es bien tremendo. Y Dios bendiga a la familia, Dios bendiga a los hermanos que han perdido un ser querido a causa de este virus. Yo no estoy menospreciando esto, ni estoy teniendo en poco el dolor que muchas familias pueden estar atravesando en estos momentos. Por favor, Dios nos libre de una cosa así. Lo que quiero decir, haciendo mención a esto, es que hay un bombardeo tal de este tipo de informaciones negativas, de lo que la realidad nos muestra, de lo que los ojos naturales nos muestran, que nos hacen sumergir en esos problemas y vamos poco a poco dejando de confiar en el Señor. Amén. Esto es bien tremendo, hermano. Mire, vamos a remontarnos un poquito a nuestros días sin fe, sin Dios y sin esperanza. O sea, antes que aceptáramos a Cristo y que empezáramos a caminar en el Señor. ¿Cuántas veces usted escuchó en aquel tiempo, ¿verdad?, esas frases, ¿no?, que nos dejaron pensando a nosotros y a muchos? ¿Cuál frase? Y aquella: si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad sobre el mundo? Si Dios es poderoso para sanar, ¿por qué no sanó a este? ¿Por qué se llevó a mi ser querido? ¿Por qué se llevó a mi hijo, se llevó a mi padre? O sea, recuerden que eso era una constante. Es una constante, porque el hombre que no ha recibido a Cristo en su corazón y no tiene el Espíritu Santo en su corazón, hay cosas que no las puede discernir. No puede discernir las cosas espirituales. Entonces todo lo ve de manera natural. Y el hombre que ve las cosas de manera natural no está acostumbrado a confiar en Dios. Ahora, el creyente, el que acepta, el que abre su corazón a Cristo, comienza una vida de recuperación, recuperar todo lo que ha perdido. Una de las cosas que hemos perdido es nuestra imagen y semejanza de aquel que nos llamó, amén, aquel que nos formó, que nos hizo. Entonces, necesitamos recuperar. Y dentro de esta recuperación está la revelación de que nosotros le necesitamos, y también está no solamente la revelación, sino que crece la confianza en aquel que le cree con todo su corazón, más allá de lo que pase. Es más, nosotros los creyentes hay momentos en que confiamos que el Señor puede llegar a hacer un milagro X, ¿verdad? Y a lo mejor el Señor no lo hace. Y eso es un ataque a la fe, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con el creyente que está buscando a Dios? ¿Qué pasa con el creyente que recibió la revelación, que se da cuenta de cuánto lo necesita el Señor? También recibe la revelación de que sin Dios no es nada. Sin Dios nada puede hacer sobre esta tierra. Y si Dios no contestó una petición o un anhelo en el corazón, ¿verdad? Bueno, Él tendrá sus razones, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Y nosotros no podemos discutir no podemos apelar ese fallo frente al gran juez. Al contrario, Él es justo, Él imparte justicia, Él sabe qué darle a cada uno. Gloria a Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Si seguimos avanzando, hermanos míos, gloria a Dios. Aquí fíjense, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque de alguna manera tenemos que darnos cuenta qué significa, pero darnos cuenta en el espíritu, qué significa no solo de pan vivirá el hombre. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hermanos míos, yo no sé si a vos te pasó, de seguro te tiene que haber ocurrido. Una de las primeras palabras que escuché cuando comencé a congregarme es justamente esa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo recuerdo que lo escuché una vez, lo escuché 2 veces, lo escuché 3 veces. Digo, Señor, ¿qué significa esto, no? Hasta que pude entender de que la palabra es lo que nos alimenta. Por un lado nos nutre, nos fortalece, ¿verdad? Empieza a alinear nuestros caminos porque nos empezamos a crecer en el temor de Dios y empezamos a seguir sus pasos. Pero por otro lado nos empecé a tomar, a alcanzar algo de revelación. Y digo algo porque recién comenzaban los caminos del Señor. Algo de revelación
de la importancia que tiene tener una palabra del Señor. Porque, fíjense, no solo de pan vivirá el hombre. ¿El pan es necesario o no? No, yo como galletita, pato, yo no como... No, bueno, hablando de los alimentos, gloria a Dios. Fíjense que esto es muy importante. Mire, hay principios que funcionan tanto en lo natural como en lo espiritual. El hombre, desde que nace, necesita comer. Y a medida que come, crece. Crece. Después crece así, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos que va creciendo así, ¿no es cierto? Bueno, pero siempre crece, o para arriba o por los costados crece. Pero volquemos esto a lo espiritual. El hombre que nace de nuevo y no come, se debilita. ¿Y qué necesita comer? Necesita comer la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es muy importante darnos cuenta, recuperar la revelación de esto justamente en estos días. Entonces, cuando nos hablan de pobres en el espíritu, está hablando de humildad, obviamente, no estamos negando eso, pero también está hablándonos de aquellos que nos damos cuenta de la revelación que tenemos que recuperar y de que tenemos que avanzar en la confianza en el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo perdí en esto, por favor? Me tengo que apurar. Pero vamos a avanzar un poquitito. Mire, acompáñenme a Mateo 5:4. Porque ¿dónde estábamos? En el 3. ¿Qué viene después del 3? Y pasó el 4. Bueno, bienaventurados los que lloran. No puede ser, ¿no? ¿Cómo van a ser bienaventurados o dichosos los que lloran? Porque ellos recibirán consolación. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Ahora, fíjense qué importante esto, ¿no? Hace pocos días que ha comenzado este nuevo año, este año que se nos ha proclamado la recuperación, una de las primeras palabras que hemos compartido y que ha llegado a nuestra vida de parte del Espíritu Santo es la consolación. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque el que llora necesita recibir consuelo, ¿verdad? ¿Y por qué alguien llora? Y porque está triste, ¿verdad? ¿Y cuándo deja de llorar a alguien? ¿Qué es lo que tiene que recuperar para dejar de llorar? Obviamente la alegría. Entonces, esto es muy importante porque es parte del proceso que el Espíritu Santo va a estar volcando en estos días. Y hay que recuperar la alegría. Mire, acompáñeme a Isaías. Mire, vayamos a ver qué lindo es el Señor, hermano. Isaías, y tomemos como referencia esto. Isaías 61:2. Gloria a Dios. A ver si yo lo encuentro acá en esta Biblia. Isaías 61:2. No me apures si me quiere sacar bueno. Dice, Dios también, tengo la Nueva Traducción Viviente aquí. Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo. Diga conmigo, este es el tiempo. Este es el tiempo. El 2021. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también, escuchen, me envió para consolar a los tristes, gloria a Dios, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Aleluya, qué lindo esto, hermano, gloria a Dios. Entonces tenemos que unir aquí, hermanos míos, el versículo 4 del capítulo 5 de San Mateo, aquí con Isaías 61:2 y parte del 3. Porque, mire, es muy importante que aquí nosotros vamos a ver que es un tiempo en donde vamos a recuperar el favor de Dios. Amén. Y es tanto el amor que el Señor nos tiene. Fíjense, tal vez la pregunta que podemos hacernos hoy es de repente, ¿qué podemos contar del 2020? Amén. No fue algo muy, ¿no? Muy que digamos, gloria al Señor. Y fíjense que fue un año muy difícil, realmente un año muy difícil. Y en un año difícil donde justamente tantas situaciones negativas que tuvimos que vivir y algunas inéditas porque no las habíamos vivido jamás, ¿verdad? La habíamos visto en la película, el barbijo, los virus, ¿no? Pero jamás vivimos una cosa así a este nivel mundial, ¿no? Entonces,
Tenemos que ser sinceros, aún nosotros también los creyentes hemos sido bendecidos por el Señor ha prosperado a muchos de sus hijos, aquellos que le creyeron, aquellos que estaban confiando en Él, el Señor los ha bendecido, eso seguro, pero fue difícil el año, fue difícil y a veces cuando hay dificultades como las que se enfrentan, hay tristezas que llegan a la vida y algunas tristezas te van acompañando. Aunque tal vez el Señor nos ha dado a muchos de nosotros un momento de alegría, de gozo, de contentamiento, pero en un panorama bastante negativo, ¿no es cierto? Y fue negativo el 2020 y bueno, creemos de todo corazón en la palabra que Dios nos ha dado. Estamos empezando a caminar sobre ella y vamos a recuperar muchas cosas perdidas en este año, y una de ellas es la alegría. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la tristeza, gloria a Dios. Fíjense que esto es muy importante, hoy por hoy, esto avanza a pasos agigantados, esto que estamos viviendo, que estamos padeciendo en el mundo entero, ¿no? Y esto aflige, hay personas que no pueden tener contacto con sus familiares, hay personas que han perdido un ser querido. Uno de los pastores de aquí de Argentina ha partido con el Señor en estos días a causa de justamente esto que estamos viviendo, o sea que hay momentos amargos. Entonces, lo que tenemos que comprender, hermanos míos, es que el tiempo que el Señor está dándonos es para que podamos recuperar. Pero ¿quién va a ser el que recupere? El recupere va a ser aquel que entienda, que desea revelado en su corazón la necesidad que tiene de Dios. Es muy importante esto, hermano. Hoy, por más que nosotros nos lavemos las manos, por más que nosotros nos pongamos la vacuna, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, nos pongamos el barbijo, el distanciamiento, todo lo que usted ya sabe y hasta el cansancio lo sabe. Por más que hagamos lo que hagamos, si nosotros no reconocemos la necesidad que tenemos de Él, estamos en problemas, porque Él es el único que nos puede mantener con vida aquí sobre esta tierra. Amén. Entonces, seamos sabios y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, hermano. Seamos sabios, no nos olvidemos, no nos acomodemos. Fíjense que el ser humano tiene esa costumbre, ¿verdad? De ir acomodándose, aun cuando a veces pasa por una crisis. Y de repente la crisis se extiende, o el problema, el conflicto se extiende. Y es como que de repente hasta medio que nos terminamos acostumbrando a vivir en el conflicto o a vivir en el problema, ¿verdad? Y es como que nos vamos acomodando a la situación y nos vamos quedando allí. Bueno, el Señor nos está llamando a que realmente podamos creerle a su bendita palabra y que podamos recuperar lo que se perdió. Primeramente, aquí lo que nos habla el Sermón del Monte es de lo que perdimos al pasar por la dimensión de esta tierra. Pero también lo es para esta tierra, porque hermano, y lo vamos a ver a través de la palabra. Dice el libro de Isaías, estamos leyendo, gloria a Dios. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Ahora, fíjense, la palabra del Señor, hermano mío, es maravillosa, porque habla de salvación de nuestra alma, gloria a Dios, pero también Él promete cuidar a los suyos aquí en la tierra. Entonces, aquel que le reconoce en todos sus caminos, aquel que está buscando al Señor, aquel que no es un oidor olvidadizo, sino que toma la palabra y la atesora, aquel que realmente cada día empieza su día, le da gracias a Dios, le busca, aquel que está en comunión con el Señor, aquel que avanza en las Escrituras, y obviamente no va a estar leyendo la Biblia a las 24 horas de ninguna manera, pero cada vez que tiene ese tiempo apartado para el Señor, es como que, wow, lo recibe todo y empieza a entablar esa relación con Él. Y esto es maravilloso. Soy pastor, pero ¿cómo hago? Porque no tengo tanto tiempo, tengo mucho trabajo. Y claro que sí, hay muchos quehaceres. Y es más, si nos enredamos en los quehaceres, muchas veces, a veces no hay tiempo que nos alcance. Pero es muy necesario que nos alcance en este día la revelación de cuánto lo necesitamos. La pobreza en el espíritu. Amén. Y si necesitamos, hermano mío, ese alimento que Él tiene, ese alimento que Él nos da, Él es el pan de vida, Él es la palabra. Y la palabra nos sustenta, la palabra nos mantiene de pie. Sin palabra nosotros estamos perdidos, hermano. Si no tenemos una palabra,
yo no sé qué hacer sin una palabra. Si no tenemos una palabra, una dirección, estamos como un barco sin timón aquí sobre la tierra. Y vamos sin rumbo, vamos sin dirección. Es muy importante que comprendamos esto, hermanos queridos. Gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Ay, ay, ay. Entonces, una de las cosas que yo creo con todo mi corazón que vamos a recuperar en estos tiempos, conforme a lo que vemos en Mateo 5:4 y lo que vemos en Isaías 61:2, es justamente discernimiento y alegría. Gloria a Dios. Discernimiento y alegría. Hermano, el discernimiento ya hablamos de él. Vamos a ver la alegría. La alegría, estoy hablando de una alegría que no sea fingida, una alegría sincera, una alegría honesta, una alegría que brote del corazón. Ahora, ¿cómo se puede tener alegría en medio de una situación complicada? Gloria a Dios. Esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. Entonces, fíjense que la única manera de que esto se dé es que nosotros estemos sumergidos en el río de Dios, estemos sumergidos en la palabra del Señor. Esto es muy importante. Nuestro alimento, nuestra vida espiritual no puede estar atravesando necesidad. Tiene que ser suplida esa necesidad. Tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a Él, busquémosle mientras pueda ser hallado. Hermano, muy pronto viene el Señor. Y cuando venga el Señor, Él va a venir a tomar a su iglesia y ya no habrá más tiempo para seguir buscándole, hermano mío, porque el tiempo se agotó. Entonces, este es el tiempo, hermano mío, en donde nosotros necesitamos comprender que es un tiempo, como dice aquí Isaías, el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Aleluya, gloria a Dios, mire qué lindo. Para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Fíjense, cambiar la derrota en victoria, ¿no es cierto? Esto también es un proceso, porque alguien que está en derrota, ¿verdad?, no cambia automáticamente de estado de ánimo, ¿verdad? Por más que hago referencia de repente a alguien que a lo mejor está sufriendo por un tiempo una dificultad X, ¿verdad? Y logra éxito en esa área, pero comienzan las cosas a aparejarse, a acomodarse, ¿verdad? Pero aún hay todavía un dejo de tristeza, de dolor por la derrota sufrida en el pasado. Y a medida que se va tomando cada vez y más de la mano del Señor, empieza a transitar días distintos, días de dicha, días de bendición, porque Él está a su lado. Entonces, esto es importante, es un proceso. No se pasa de la derrota al éxito de la noche a la mañana. No. Mire que es importante esto. Porque ¿sabe qué pasa cuando yo creo que usted va a coincidir conmigo? Yo cuando usted y yo metemos la pata, le erramos al blanco, hacemos lío. Bueno, gloria a Dios. Hay consecuencias de eso. Siempre las hay. A veces no queremos ni acordarnos, pero cada vez que uno hace lío, comete errores, toma malas decisiones, una consecuencia hay. Ahora, tal vez muchos de nosotros, después de haber sufrido o estar sufriendo esa consecuencia, vamos al Señor y le decimos: Señor, perdóname, me equivoqué, ayúdame. ¿Y qué hace el Señor cuando nos ve arrepentidos y cuando le estamos pidiendo ayuda? Nos perdona y nos ayuda, pero estamos sufriendo las consecuencias. Y es muy cierto que el Señor acorta los tiempos de esas consecuencias dolorosas o negativas, pero están los tiempos. Entonces yo me refiero que salir de un estado de derrota y pasar al estado de victoria, hermano mío, es un proceso. Es un proceso que se tiene que ir justamente desatando, ¿no es cierto? Y el Señor está diciendo en su palabra que este es el tiempo para darnos salvación. Y fíjense, la salvación que vos y yo necesitamos en esta hora no es la salvación de nuestra alma, porque ya hemos aceptado a Cristo y esa bendición ya nos alcanzó. Pero necesitamos salvación de lo que viene para este mundo. Y esto es algo que yo no sé si muchos lo tienen presente. Por algo el Señor nos dice en la palabra que Él nos salvará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces,
Si Él nos va a salvar del mal que viene sobre el mundo entero, ¿eso no es salvación? Por supuesto que sí. Es otra fase de la salvación. No estoy hablando de la salvación del alma, estoy hablando de ser librados. Ahora meditemos un instante. Cuando Él dice y hace referencia a los males que vienen sobre esta tierra, pero está dirigiéndose y hablando claramente de los días de tribulación. Ahora, la pregunta sería, ¿qué nos puede librar de la tribulación? Entendiendo por tribulación ese periodo de 7 años, ya lo hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Lo único que nos puede salvar de la tribulación es el arrebatamiento. Porque la iglesia que sea tomada va a celebrar por esos 7 años que están transcurriendo aquí en la tierra, van a celebrar las bodas del Cordero. Pero los que estén aquí en la tierra van a pasar una etapa de tribulación. Entonces, lo único que nos puede salvar de la tribulación es el arrebatamiento. Gloria a Dios. Y esto es bien interesante, ¿no? Entonces, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Hermano, fíjense, yo no sé si usted, aparte de las noticias negativas que escuchamos a diario, ¿no? De este mal que aqueja al mundo entero y de otros males, también va llegando alguna información de algunas situaciones que van ocurriendo en el escenario de esta tierra, ¿verdad? Y esto coincide exactamente con el desarrollo de las situaciones que se van a dar en los últimos tiempos para que el enemigo, el anticristo, prepare su escenario para entrar en funciones. Aunque su espíritu ya está funcionando, pero para que entre en funciones hay todo un escenario que se tiene que dar. Entonces, vemos que en la tierra se están dando distintas situaciones que van preparando ese escenario. Vemos en otros escenarios, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque hoy hay, en el cosmos mismo, jamás hemos tenido tantas noticias de tanto movimiento y tantos descubrimientos y tantas cuestiones que pasan en los cielos, ¿verdad? Se descubren planetas nuevos, vienen asteroides, sabemos obviamente la ciencia se aumentará, otra de las señales, y gracias al aumento de esa ciencia también recibimos información de lo que pasa en el cosmos. Y gracias a esa ciencia y gracias al progreso de esa ciencia, nosotros nos damos cuenta de todo el movimiento que a simple vista no se ve. Entonces, por un lado, la ciencia se aumentará, lo que la palabra nos dice que es el escenario de los últimos días. Movimiento en el cosmos, movimiento en la tierra. Terremotos, inundaciones, por todos lados se está ocurriendo esto, por favor. Fíjese que otra de las cosas que va a ocurrir en los últimos tiempos es que habrá una gran polarización. ¿Qué significa esto? Fíjense, nosotros que vivimos aquí en Argentina, ¿se dieron cuenta cómo la Argentina está dividida en su pensamiento? ¿Verdad? Entonces es tremendo, porque la mitad del país piensa de una manera, la otra mitad piensa de otra. Fíjense que el país más poderoso del mundo es Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo allí. Entonces, esto es bien tremendo, pero es otra de las señales de los últimos días. Vemos el escenario de Israel. Vemos como Israel está llevando adelante tratados de paz con enemigos del pasado, enemigos suyos, que era impensable que podían llegar a hacer eso. Entonces, por otro lado, vemos que la Biblia nos dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y comienzan a organizarse y a prepararse los tratados de paz. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo esto nos muestra que Cristo está cerca y que Él viene por su amada, viene por su iglesia. No podemos desconocer esto. Tenemos que estar bien despiertos, hermanos míos, y esto arde en mi corazón y es algo que yo quiero trasladarlo. Si pudiera a diario lo haría, gloria a Dios, y cuando puedo lo traslado porque quema en mi corazón. Cristo viene, para muchos puede ser un eslogan, para muchos puede decir, no, sí, Cristo viene porque la Biblia dice que viene, gloria a Dios, pero ya hace más de 2000 y pico de años que dijo y no apareció. Entonces, ojo con esto, porque muchos se van a cansar de esperar. Y es tremendo. Fíjense que si nosotros meditamos un instante en la vida de cada creyente, hay procesos en muchas áreas de su vida, y muchos de esos procesos tienen que ver con el esperar. Y es justamente una de las pruebas que a veces nos cuesta pasar en victoria, ¿no es cierto? La paciencia, esperar. Pero, hermano mío, es todo un entrenamiento para que esperemos con fe, con confianza, aquel que ha de venir.
y el que ha de venir vendrá y no se tardará. Gloria a Dios. Y esa tiene que ser nuestra fe, nuestra esperanza, y tenemos que animarnos los unos con los otros, con estas benditas palabras. Entonces, volvamos al Sermón del Monte. Acompáñeme, discernimiento, alegría, revelación, confianza en Dios. Acompáñeme, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos. Gloria, acá tenemos un problema, pastor. Espere. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¡Ay, qué lindo esto! Entonces aquí habla, mire, la recuperación de qué sería aquí. Herencia, tierra, lugar, un cambio de posición, hermano mío. Esto es muy importante. Ahora, cuando nosotros hablamos de herencia, hablamos de tierra, un cambio de posición, automáticamente lo divisamos con nuestros ojos naturales a nuestro estado aquí en la tierra. Gloria a Dios. Y obviamente que esto no escapa, también es una bendición que el Señor va a otorgar a aquellos que le crean, hermano mío. Pero fíjense que es importante algo. Es importante algo, mire, si nosotros vemos uno de los personajes bíblicos que más su actuación, su desarrollo, su parte en la historia bíblica denota reconstrucción, ¿no? Muestra justamente que fue un instrumento que Dios utilizó para reconstruir, para recuperar, amén, para restituir. Es justamente Nehemías. Y si nosotros nos acercamos a Nehemías, vamos a ver que la misión que Dios le encomienda, y porque él la siente en su corazón y arde su corazón cuando ve a todos sus hermanos que estaban en gran pena, en aflicción, ve los muros de la ciudad destruidos, ve las puertas quemadas a fuego. Entonces comienza en él el llamado que tenía el Señor con Nehemías. Y allí se va Nehemías, ¿verdad? Porque el Señor lo envió a la reconstrucción de los muros, de las puertas y de Jerusalén. Y es interesante, hermano mío, que en los primeros capítulos de Nehemías vamos a encontrar un título en la Reina Valera que dice abolición de la usura. Exactamente así nos dice. Gloria a Dios. Y es interesante esto porque en un momento Nehemías se encuentra con los del pueblo, habla con ellos y los del pueblo le dice que están todos tristes, están amargados porque van a perder sus tierras. ¿Y por qué van a perder sus tierras? Y van a perder sus tierras porque las habían hipotecado. Las habían hipotecado porque estaban tan mal económicamente, estaba todo tan negativo, todo tan mal, que tomaron préstamos por sus propiedades y obviamente no pudieron pagarlo. Y entonces estaban a punto de perder sus propiedades. Interviene el que estaba encargado de la reconstrucción y les hace un llamado de atención a todos estos acreedores que eran parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y es tremendo porque los llama a la reflexión, ¿verdad? Los exhorta a todos ellos y se termina la usura. Qué tremendo esto, hermano, qué tremendo esto. Y esto nos muestra que en una etapa de reconstrucción, de recuperación, una etapa como la que nos fue profetizada para este año, una etapa de recuperación. Hermano mío, aquí lo vemos, dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Pero es la tierra prometida, es la vida eterna, claro que sí. Pero, hermano mío, fíjense que es importante porque la Biblia nos dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas, que son las cosas de esta tierra, las vamos a recibir. Entonces, a las claras vemos que el Sermón del Monte es un mensaje a buscar a Dios, es un mensaje al arrepentimiento, es un mensaje a cambiar de situación, a recuperar lo que el hombre había perdido a causa del pecado. Es más, porque fíjese que si nosotros buscamos revelación en la palabra, recuperación, en la palabra, en el Génesis no lo vamos a encontrar, pero lo vamos a encontrar de Éxodo en adelante. Es tremendo esto. Entonces fíjense que toda la Biblia nos llama al pueblo del Señor a que despierte en el Espíritu, a que busque a Dios, a que se arrepiente de sus pecados, a que reconozca su condición, a que entable una relación personal con el Señor, de tal manera que se ligue al Señor y de eso va a dar como resultado
que tendrá una vida eterna en el cielo, ¿verdad? Y también que va a recuperar aquí en la tierra muchas de las cosas que perdió por estar lejos del Señor. O tal vez, siendo creyente, con sus decisiones, con su pensamiento, con sus dichos, con sus hechos, dándole la espalda al Señor. Entonces, es muy importante que comprendamos esto. Mire, y también hay otra cosa que es importante y que tenemos que enfrentarnos algún día con esta realidad. Una cosa es entrar en la tierra y otra cosa es heredar la tierra. Son dos cosas distintas. ¿Amén? Entonces, mire, ¿quién hereda? Hereda el hijo, ¿no es cierto? El hijo legítimo, ¿verdad? Bárbaro. Y ese hijo, la Biblia nos dice que él nos da la capacidad, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Hay todo un trabajo en ese hombre, esa mujer que aceptó a Cristo para llegar a ser un hijo. Entonces, a muchos nos dijeron, listo, vos ya sos un hijo de Dios, chao, listo, queda tranquilo, salvo, siempre salvo, y no te hagas problema, que el Señor te perdona, el Señor... Hermanos míos, el Señor nos perdonó, derramó hasta la última gota de su sangre por todos nosotros, redimió nuestros pecados, no hay duda de eso. Los clavó todo en la cruz del Calvario, se terminó esa vieja vida para nosotros. Pero desde ese día hasta hoy, si nosotros analizamos nuestros caminos, también necesitamos, hermano mío, volver a arrepentirnos de muchas situaciones. Pero si creemos que todo este trayecto que estamos haciendo del día que aceptamos a Cristo, si aceptamos a Cristo ahora y nos vamos con Él en unos minutos, listo, no hay problema, gloria a Dios. Pero aquellos que ya tenemos unos añitos en el Señor, y bueno, hemos metido la pata bastante en todo este camino. Tenemos que arrepentirnos de esto, tenemos que presentarlo delante de Dios, tenemos que entrar en amistad con Él, hermano mío, porque la bendición está en poder heredar la vida eterna, el reino. Allí, hermano, es muy importante esto. Fíjense, otra de que heredan los hijos, gloria a Dios, aquellos que alcanzan la estatura de hijo, y heredan las esposas, ¿o no? Las esposas heredan, ¿no es cierto? Gloria. Generalmente los hombres se mueren antes, entonces heredan las esposas. Pero tiene que ser esposa. Y la novia de Cristo es la iglesia, llamada a ser esposa. Siendo novia, no va justamente a heredar, ¿verdad? No va a heredar. La novia que se transforma en esposa, ¿después de qué? Después del casamiento, después hereda. Entonces, esto es muy importante esto. ¿Y el casamiento cuándo se da? Se da cuando celebremos las bodas del Cordero. Pero habrá una parte de la iglesia, de la novia, llamada a ser esposa, que no alcanzó la condición de esposa. Que va a entrar en el reino, pero no lo va a heredar, porque no entra en condición de esposa. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano mío. O sea, fíjense, tomando como referencia en la palabra del Señor, vemos que en los tiempos antiguos estaban las esposas y estaban las concubinas, ¿verdad? Entonces todas vivían en la casa, pero no todos gozaban de los mismos privilegios y los mismos derechos. Una cosa era ser esposa, otra cosa es ser concubina, gloria a Dios. Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa acá. La novia llamada a ser esposa, no todos alcanzan esa situación. ¿Por qué? Porque hay que pasar por la boda del Cordero para eso. Sin embargo, habrá parte de la novia que esté en los días de la tribulación aquí en la tierra, no llegará a ser esposa, pero algunos de aquellos van a alcanzar la salvación aún. Ahora, necios seríamos nosotros si decimos, y bueno, total, como hay salvación en la tribulación, ¿para qué me voy a preocupar ahora? Total, algún día puedo ser salvo también. Pero, si quiere, nos quedamos un rato más y hablamos de cómo se alcanza la salvación en la tribulación. Pero créame que es bastante negativo, nada que ver con el coronavirus, mucho más complicado. Entonces, hermano mío, la meta nuestra debe ser esforzarnos cada día. Pero no es con fuerza humana, pastor, esto es por gracia, es por el amor del Señor. Sí, gloria a Dios. Por gracia, por misericordia, el Señor nos ha salvado. Por gracia y por misericordia vamos a estar un día frente a Él, de eso no hay duda. Pero, hermano mío, la novia que no se prepara, no se casa. Esto es muy importante entenderlo. Es muy importante, por favor, esto es muy importante. Fíjense, si hay un novio y una novia, ¿no? El novio va a ver a la novia y la encuentra con los pelos parados, no se depiló, unos bigotes así, toda desarreglada, ¿qué va a pasar?
¿Habrá casamiento así? Me parece que no habrá casamiento así. La novia se tiene que ataviar, la novia tiene que adornarse, la novia tiene que prepararse, hermano. Por favor, el que tenga oído, oiga. Hace pocos días hablamos sobre Génesis 24, sobre ese criado que fue a buscar novia esposa para el hijo de Abraham, para Isaac. Y en el camino le hablaba del amado, le hablaba de Isaac. Y dice que en ese trayecto, antes de iniciar ese trayecto, comenzó a darle regalos, adornos. La iglesia también necesita regalos de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ataviarnos, el Espíritu Santo tiene que limpiar nuestras vestiduras, el Espíritu Santo tiene que adornarnos, tiene que darnos, podríamos llamarlo un tratamiento de belleza que todos necesitamos, porque el pecado opacó toda belleza. El pecado lo ensució todo, entonces necesitamos un tratamiento. Es muy importante comprender eso. A eso le llamamos nosotros preparación, algo que es bastante resistido dentro del ambiente cristiano. ¿Por qué razón? Y porque, hermano mío, hay que buscar el único camino que Dios marca, que es el camino de la santidad. Y es tremendo porque muchos no lo pueden entender, este camino de santidad, lo ven como algo imposible de lograr. Y fíjense que si nosotros analizamos qué es el camino de santidad, ese camino que recorren aquellos que se apartan. ¿Se apartan de qué? Viviendo en esta tierra, rodeado de todo un ambiente negativo, pecaminoso y todo lo que usted quiera, se apartan del mal, se apartan del pecado. Pecan, claro que pecan, pero no practican el pecado. Allí están tan ligados al Espíritu Santo que al pecar el Espíritu Santo los amonesta y allí llega el arrepentimiento a su corazón y se apartan. Esto es tremendo, hermano mío. Algunos se arrepienten del pecado, pero siguen practicando el pecado. Entonces es lo mismo, o sea, no de nada sirve de repente el arrepentimiento por el pecado si después no te apartas del pecado. Entonces, el camino de santidad lleva al hombre, a la mujer de Dios, a reconocer el error, a arrepentirse y apartarse. Y separarse, no porque es un sectario, no porque es religioso, no porque es un evangélico, no, porque ama a Dios, ama y honra a su Padre, y lo honra aquí en la tierra con la vida que lleva. Y cuando se equivoca y el Señor le marca el error, el Señor le envía su palabra, lo amonesta a través de la guía del Espíritu Santo, reconoce ese error ante el Señor y se arrepiente y se aparta. Entonces un santo, ¿verdad? Para recorrer el camino de santidad, un santo es alguien que se aparta del mal. Esto no es tan difícil, esto no es tan terrible, ni es imposible. Es el enemigo que nos quiere hacer creer que es imposible lograr la santidad. Pastor, estamos en el 2021, siglo XXI, pero pastor, santidad, es imposible, eso ya no se usa. Hermanos míos, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. No crean esa mentira del diablo, por favor. Es una flor de mentira. Es uno de los secretos más guardados del infierno mismo. Hacernos creer que hoy, por la vida que la sociedad del siglo XXI lleva adelante, no puede apartarse del mal y no puede vivir una vida en santidad. Ay, pero ¿no te parece que a lo mejor nos queda grande la palabra santidad? Y porque nos imaginamos que es algo imposible de alcanzar. No, mis hermanos. Es muy importante esto, pero vos sabés cómo son las relaciones, la juventud, y los no tan jóvenes también, hoy las cosas han cambiado. Bárbaro. Pero fíjense, hermano, ¿qué dice la Biblia? Es tremendo, hermano. La Biblia nos dice claramente, hermano mío, que el que peca, muere. No, eso decía la ley, que lo apedreaban, hoy ya no, están unos días de gracia. Pero te morís espiritualmente, no estamos hablando de una muerte física. Pero el pecado trae muerte, y la muerte espiritual te apaga, la muerte espiritual te seca. Y en vez de creerle a la palabra del Señor, le empezás a creer a filosofías huecas de esta tierra. En vez de creerle a la palabra del Señor, le crees a los consejos de alguien que ni siquiera conoce al Señor. Y viene a trasladarte todos los pensamientos de esta tierra. Entonces es muy importante, hermano. Pero podemos hablar un mes seguido sobre esto, sin parar sobre esto. El sermón del monte es impresionante y va desatando bendiciones tras bendiciones. Gloria a Dios. Me tengo que apurar. Gloria a Dios. A ver qué dice
Ay, Señor amado. Bueno, gloria a Dios. ¿Hay alguien en la transmisión todavía o se fueron todos? Gloria al Señor. A ver, ¿cuántos tenemos ahí? A ver, por favor. Bueno, ay. Vamos, mis hermanos queridos. Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos y por sufrirme un poquito. Gloria a Dios. Pero créame, mi hermano, que le va a servir sufrirme un poquito. Le va a hacer bien. Y me va a hacer bien a mí. Gloria a Dios. Porque un día yo voy a estar frente al Señor y el Señor me va a decir, a ver, ¿para qué te puse yo ahí? Y usted sabe que el Señor cuando nos haga una pregunta, muchos no van a saber qué responder. Porque tal vez la respuesta será generalizada. Y vos me mandaste a predicar el Evangelio. Allá estaba yo con la iglesia, yo predicaba el Evangelio y gloria a Dios. Pero la misión que yo te di, vos sos el siervo. Ese siervo del rey, el siervo de su Señor, que tiene que salir a buscar novia para su hijo, porque se van a celebrar las bodas del Cordero. Hermano, es impresionante esto, tenemos que entenderlo, es muy importante. Yo entiendo, hay distintos ministerios, hay distintos dones, hay distintos propósitos, pero todos tendríamos que coincidir en uno. Tenemos que preparar a la novia, porque si la novia no está preparada, no hay casamiento. Si la novia no tiene un vestido sin arruga y sin mancha, no puede estar toda arrugada, toda sucia en la iglesia. Así el ministro decía, no, mire, arréglese un poquito, venga, no, ni para la foto, gloria. Entonces, hermano, necesitamos alcanzar entendimiento de esto. ¿A dónde me quedé? Me parece que me voy a quedar acá, gloria a Dios. Vamos a heredar la tierra, herencia, tierra, lugar. Y esto nos habla de identidad, porque volvemos a repetir el concepto. ¿Quién hereda? ¿El hijo o la esposa? O ambos. ¿Amén? Entonces esto tiene que ver con nuestra identidad. Alcanzar la verdadera identidad a la cual fuimos llamados. Y por la fe nosotros confiamos en ella. Vamos a dejarlo aquí en este día. Gloria a Dios, el tiempo avanzado. Tendríamos mucha tela para cortar todavía. Vamos a hacerlo en otra oportunidad. Pero vamos a hacer una oración, hermano, hermana querida, en esta hora. Vamos a orar, vamos a rogarle al Señor que nos dé revelación profunda, que aún más que nos alcance luego de terminar con esta palabra y que siga hablando a nuestra vida a través del capítulo 5, a través de este sermón maravilloso, el más ungido de todos los tiempos, lo que el Señor le habló a aquella multitud y nos habla también a nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos das la convicción, la certeza, amado Señor, de la verdad que contiene tu palabra y que alcanza nuestros corazones. Abrimos nuestros corazones, Señor. Abrimos nuestro oído espiritual. Abrimos nuestro corazón para recibir tu bendita palabra y te ruego, amado Señor, en esta hora, que esa poderosa palabra lleve adelante la obra que tú ya has dictaminado, que lleve adelante en la vida de todos mis hermanos. Te ruego, Señor, que sea atesorada en sus corazones, que el enemigo no tenga arte ni parte en esta palabra. Amado Señor, que no se robe la palabra del enemigo, que esta semilla que tú has plantado en los corazones en esta hora, bendito Señor, sea recibida por esa tierra fértil de sus corazones y alojadas allí de tal manera que germine esa semilla y que avance en su crecimiento hasta dar mucho fruto y fruto en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el Sermón del Monte, en donde encontramos también la recuperación de estos tiempos que tú has preparado, amado Señor, para llamarnos dichosos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Seguinos en Instagram, @iglesia_refugio de paz. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo mientras está cerca. Isaías 55:6. Qué bendición
bendición la palabra que nuestro amado pastor nos compartió. La verdad que a mí me encantó, Mar. Una bendición grande. Acá Camila decía que se tenía que arreglar más, peinar más. No, nos habló. Llegaste a cambiarte el look. Muy bien, muy bien. Tomamos la palabra del Señor. A veces tenemos, ¿no? Los pelos medio parados, y es cierto, ¿no? Está bueno peinarse un poco más. Yo no llegué, no sé. Mira, cómo se reía nuestra hermana Eva y decía, Dios mío, prometo empezar a arreglarme más. Ah, mira. Bueno, hizo la promesa al Señor. Amén, amén. Queremos saludar a aquellos hermanos que estuvieron del otro lado. Amén. Marita y Mario, que nos mandaban bendiciones hoy y siempre, así ponían en la transmisión. Yo siempre presente. Siempre presente nuestros hermanos. Vanessa dice, hola, los escuchamos desde Batán, bendiciones para ella, para toda la familia Divito, que los amamos muchísimo. Veo que también estuvo comentando varias veces Ludmila, le mandaba saludos al pastor, comentaba en la palabra también. Gladys Roldán decía, Dios lo bendiga, pastor, bendiciones para ella. Creo que es de Ciudadela, ¿no? Ebenezer Buenos Ciudadela, Aires. le enviamos saludos a nuestros hermanos amados del mismo ministerio. Muy bien, Ezequiel García también estaba del otro lado. Me encantó, Camila, que cuando el pastor dijo si había alguien, empezaron todos a comentar presente, aquí estoy, acá estamos. Había ahí comentarios levantando la manito. Me gustó eso, es linda la interacción, hermano. Yo los animo a que interactúen porque, nosotros acá los vemos, ¿no? Y vemos que están presentes, me pongo contenta por eso. Acá tengo un mensajito, yo iba viendo a los presentes, no quiero olvidarme de nadie. Vi que Marito mandó un good ahí. Muy bien. Algunos hermanos en vez de escribir ponen los stickers, les enviamos bendiciones. También tengo acá un mensaje de Ceci, nuestra hermana dice, bendiciones, amada Iglesia del Señor, hermosa la palabra que nos trajo el pastor, Dios lo guarde así y así a todos los hermanos. Qué lindo, bendiciones a todos nuestros hermanos y una bendición saber que a través de las bienaventuranzas también vemos que hay cosas para recuperar. La palabra es hermosa y necesitamos de esa revelación, de esa pobreza en el espíritu, de esa humildad, de tantas cosas que el pastor nos habló, de confiar en el Señor. ¿Qué más nos habló? A ver, Cami. Nos habló de muchas cosas, pero la verdad que a mí me quedó cuando el pastor estaba hablando un poquito sobre esa necesidad, reconocer la necesidad. Yo pensaba que cuando uno se declara necesitado delante del Señor, el Señor suple la necesidad. Y eso es lo lindo, ¿no? Que uno se tiene que declarar necesitado para que el Señor supla la necesidad. Entonces eso requiere una humildad que tenemos que tener en nuestro corazón. Y hay algo que me encantó mucho, es que vamos a recuperar la alegría, ¿no? Y qué lindo es eso, porque yo creo que ha sido un año difícil el 2020, pero qué lindo es también que en el 2020 el Señor nos ha regalado bendiciones que son como consuelos para nosotros. Bueno, en lo personal yo estoy muy feliz por Mateo, que siempre lo vieron en la alabanza, por ejemplo, a cada uno personalmente Dios le dio bendiciones. Y son consuelos de parte del Señor en momentos complicados, momentos difíciles. Y este año es diferente, ya se siente diferente porque Dios así ya lo ha dicho, ¿no? Amén, amén, una bendición grande. Acá no sé, tengo un mensaje de Hugo como Marito. Me está queriendo hacer reír. Bueno, nos estamos yendo, ya son los últimos minutos, pero nos vamos alabando al Señor. Cami, a ver. A ver, yo le hago señas, Mari. Sí. Tenemos acá, Rocío dice, amén, una bendición la palabra, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Cristo viene pronto, está pronto, las amamos. Bendiciones para todos y disculpen si alguno que no hemos leído, pero les enviamos abrazos a todos. Muy bien, abrazos para todos. Nos vamos alabando al Señor. Te invitamos a que vuelvas a conectarte el día martes a partir de las 20 horas. De las 28. De las 20 horas. No, 28 no, de las 20 horas. Acá está nuestro hermano Lautaro. Vamos a alabar. Alegría, con el gozo del Señor, hemos terminado esta reunión y vamos a darle la gloria al Señor como